Buenos días, vamos a dar inicio a la capacitación de protección auditiva. Empezaremos hablando de la fisiología de la audición para entender cómo es que el ruido daña principalmente al conducto auditivo, ¿no? Entonces, nuestro oído, el oído humano, está formado en este caso por tres componentes o tres partes que se dividen en oído externo, que está compuesto principalmente por el pabellón auricular o lo que conocemos como oreja y el conducto auditivo externo y termina en esta telita o en esta bolsita llamada membrana timpánica. ¿Cuál es la función de este oído externo? Es captar el sonido y transportarlo principalmente. O sea, capta el sonido y lo transporta a través del conducto auditivo. Luego, cuando atravesamos esta membrana, en este caso, ¿no? Llamada tímpano, vamos a encontrar este compartimiento que es el oído medio. ¿No? El oído medio está formado por lo que se llama la cadena de huesecillos o los huesos más pequeños del cuerpo humano, que consiste en el martillo, yunque y estribo. Y tienen como función principal amplificar el sonido, es decir, el sonido ingresa por el oído externo, atraviesa la membrana timpánica y hace que estos huesecillos vibren para amplificar el sonido. Entonces, esa es su función principal. Entonces, todo lo que va a dañar el oído externo y el oído medio, vamos a explicarlo más adelante, van a generar un tipo de sordera o hipoacusia. Y va a haber otro tipo que se va a generar de forma más interna, ¿no? Aquí tenemos el tercer compartimiento, que es el oído interno, que es lo más importante en la fisiología del el daño producido por ruido. Tenemos que el oído interno está compuesto principalmente por el caracol cóclea, por las células ciliadas y por el nervio auditivo, que es el que va a llevar el sonido hacia el cerebro. Entonces, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo, ¿no? Hace vibrar la membrana timpánica, ¿no? Vibran los huesecillos, amplifican el sonido y a nivel del oído interno este sonido se transforma en un impulso eléctrico que va a viajar por el nervio auditivo hacia el cerebro y de esa forma es como escuchamos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque vamos a ver a qué nivel daña el ruido. El ruido está presente en el ambiente laboral, ¿no? En este caso, cuando manejas, ¿no? El ambiente de repente externo, ¿no? Los traumas, como por ejemplo el tema de los claxon, etcétera, o la bulla de la carretera, muchas veces puede generar daño, ¿no? En algunas personas a nivel interno, a nivel del oído interno. Es decir, el ruido mata a las células ciliadas, ¿no? Que son incapaces de regenerarse, produciendo un daño permanente y nos va a traducir en un tipo de sordera. Es decir, que cuando haya un daño por ruido, no vamos a tener ningún problema en el oído externo, ¿no? Ni en pabellón auricular, ni en el conducto, ni tampoco en la cadena de huesecillos. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el tema de hipoacusia, ¿no? Hipoacusia o conocido coloquialmente como sordera, que es la incapacidad parcial o total para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos, ¿no? O sea, la disminución de la audición por encima de lo que se considere normal. Y aquí va a haber una diferencia en el ámbito ocupacional de en el ámbito clínico. ¿No? Cuando hacen una hipoacusia en el ámbito ocupacional, generalmente nuestra referencia son los 25 decibeles, mientras que en un tema clínico son los 20, ¿no? Ese es el nivel. Por debajo de 25 en el tema ocupacional se considera ya una hipoacusia o pérdida auditiva. Entonces, hipoacusia o pérdida auditiva tenemos tipos según la zona del oído que comprometa, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Todas las hipoacusias, ¿no? Que afecten, ¿no? El oído medio, en este caso donde están los huesecillos, o el oído externo, van a ser denominadas hipoacusias conductivas. Aquí no hay nada relacionado al ruido, porque hemos dicho que el ruido no daña a este nivel. Entonces vamos a ver qué cosas sí dañan a este nivel. ¿No? Generalmente las cosas que dañan a este nivel, oído externo, oído medio, en la mayoría son reversibles. A diferencia de las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, que son las que afectan el oído interno. Y aquí tenemos al ruido, ya al ruido que se puede generar por el tema laboral o por temas extralaborales también, ¿no? El ruido, por ejemplo, de personas que han hecho servicio militar, ¿no? Personas que han usado armas de fuego constantemente. Entonces son, ¿no? También candidatos a sufrir de una hipoacusia a nivel neurosensorial o de oído interno. Entonces, el trabajo puede
¿no? Sumarse como un factor de riesgo más si es que hay un ruido por encima del límite permisible. Entonces, es importante captar esto porque de acá vamos a poder, cuando el doctor me diga en algún momento en mi examen médico o en mi evaluación, tienes una sordera o hipoacusia, es importante que te diga qué tipo, ¿no? Para que tú asocies, ¿no? A cuál puede ser la causa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora las causas de las hipoacusias según la zona del oído comprometido. Vamos a tener una hipoacusia conductiva, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que afecta a todo el oído externo, pabellón auricular o el conducto auditivo, ¿no? Que puede ser una atresia congénita. Hay personas que tienen de nacimiento, no se les forma adecuadamente el pabellón auricular o la oreja, o tienen un problema en el conducto auditivo, entonces el sonido no va a ingresar de forma adecuada y se va a traducir como una hipoacusia. Pero eso es fácilmente reconocible porque los médicos lo interpretan en la audiometría, ¿no? En el examen audiométrico que se hace. La otitis externa o infecciones de oído. Por ejemplo, las otitis externas son infecciones de oído generado por el agua de las piscinas, es lo más común, ¿no? Muchas veces nos vamos a la playa, piscina, ¿no? Nadamos, ¿no? Y obviamente las bacterias o los componentes de ese nivel pueden generarte una infección de oído que si tú no la tratas de forma adecuada, te puede traducir en una pérdida auditiva, sobre todo a nivel, ¿no? Conductivo, o sea, en la conducción del sonido. El trauma, un cáncer a nivel de conducto auditivo externo o de medio. Generalmente el carcinoma se ubica más en el oído medio, a nivel de donde están los huesecillos, ¿no? Y no, el tapón de cerumen también, ¿no? Ese componente amarillento que está en los oídos y que muchas veces nos limpiamos con el hisopo, cuando es excesivo, ¿no? Tapa el oído y eso va a dificultar el paso también del aire. Entonces, del sonido, mejor dicho, ¿no? Y se va a traducir en que cuando te hagan la evaluación encuentren una pérdida auditiva. Del oído medio, de la zona de huesecillos propiamente dicho, puede haber también una atresia o que no se formen adecuadamente los huesecillos o que estén mal formados. Las otitis medias o infecciones de oído medio, por ejemplo, cuando una persona tiene una infección respiratoria, ¿no? La infección respiratoria está conectada a la vía respiratoria con el conducto auditivo y de esta manera pues se produce una infección de oído medio. Es comúnmente en las personas que sufren un proceso respiratorio o una gripe mal curada. O la perforación timpánica también es una causa de una disminución auditiva a nivel del oído medio. Entonces, la mayoría de estas condiciones conductivos que afectan oído externo y oído medio, como les dije, son reversibles, o sea, pueden mejorar. Entonces, pueden mejorar con un tratamiento adecuado, cuando te hacen un control audiométrico, van a ver una mejora de esta condición. Y las hipoacusias neurosensoriales, que son lo que nos importa netamente, son las que están afectadas el oído interno. Todas las hipoacusias neurosensoriales son de carácter irreversible, o sea, no va a haber mejora de la audición. ¿Ya? Si yo me dejo de exponer al ruido o a la condición que generó este daño, el daño que se generó ya se queda ahí, no avanza más, pero no va a revertir. ¿Ya? Por eso es muy importante que cuidemos el oído, porque el daño producido por el ruido no se va a regenerar. ¿Cuáles son las causas de la hipoacusia neurosensorial o que afecten al oído interno? Pérdida de la audición hereditaria, ¿no? Infecciones virales congénitas, por ejemplo, recién nacidos que nacen con rubiola, ¿no? La madre les transfiere la rubiola, nacen con esta infección congénita, que una de las manifestaciones es dañar a nivel del oído y desde recién nacido ya no escucha y no va a revertir. Presbiacusia, que es el daño auditivo o la muerte de las células, en este caso auditivas, por envejecimiento. Todos empiezan a tener una pérdida auditiva por envejecimiento a partir de los 40 años, hombres y mujeres, algunos más que otros, ¿no? Entonces, ya se produce de por sí un daño irreversible y es parte normal del envejecimiento, sino que esto muchas veces no se llega a percibir, la persona nunca llega a ver una afectación de la calidad de vida muchas veces, ¿no? Dependiendo del grado. Drogas ototóxicas, hay drogas que matan las células del oído, por ejemplo, el uso indiscriminado, ¿no? De los antibióticos conocidos como aminoglicósidos, por ejemplo, la gentamicina, micacina, que son bastante utilizadas en las infecciones urinarias. Entonces, personas que sufren infecciones urinarias a repetición usan constantemente estas ampollas y a la larga sufren una pérdida auditiva. Barotrauma, ¿no? Y exposición al ruido, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? El ruido daña, como dije, las células, mata las células auditivas y la persona va teniendo una pérdida gradual de audición. Recordemos que muchas veces la sordera
producida por ruido o hipoacusia por ruido no te va a dar molestias, no te va a dar síntomas, no vas a tener dolor de oído, zumbido, muchas veces no, y es imperceptible, ¿no? Inicialmente se detecta en un examen ocupacional cuando todavía no te da sintomatología o cuando tú no percibes esa pérdida auditiva, pero cuando te lo dicen ya tienes que tomar acción para evitar que ese daño siga progresando. El ruido, tenemos tipos de ruido. Ruido es todo sonido inarticulado, ¿no? O un sonido, por así decirlo, feo, ¿no? Puede ser un ruido continuo, constante, ¿no? En este caso, generalmente esto más se da en las líneas de producción o empresas que tienen líneas de producción o maquinarias. Ruido de impacto, un ruido violento por una explosión o algo. Y ruido no constante, que es lo más presente en el tema laboral, ¿no? Que van a haber momentos en el que estás expuesto a ruido, momentos en el que es menor, momentos en el que no. Entonces, es lo más común, cuando el ruido varía, ¿no? Entre 5 decibeles aproximadamente, ¿no? Y obviamente no es constante. Entonces, una vez me preguntaron, ¿no? Si yo escucho música a volumen alto, ¿me puede producir un tema auditivo o un daño inducido por ruido? Primero debemos entender que la música no es ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque la música es un sonido armónico, un sonido que no te genera fastidio, ¿no? No es un sonido inarticulado como por ejemplo el ruido de un claxon o el ruido en la carretera o el ruido de vehículos o el ruido de industria. Entonces, es poco probable que te produzca un daño por ruido, ¿no? O que mate las células ciliadas. Sin embargo, sí puede haber de todas maneras un daño si tú lo escuchas a un volumen excesivo. ¿Ya? O sea, un volumen por encima del límite permisible, que es el que vamos a, en este caso, conversar luego. El ruido de impacto sí genera bastante hipoacusia, ¿no? Acá es como les dije siempre, cuando ustedes vayan a un centro ocupacional a hacerse un examen, les van a preguntar, ¿no? ¿Ha hecho servicio militar? ¿Ha prestado servicio para Fuerzas Armadas o algo? Porque acá hay uso de armas y ese tema, pues las explosiones, las balas y todo eso, son ruidos de impacto que generan un gran daño en las células auditivas. En el caso de la hipoacusia inducida por ruido, ¿no? Nosotros cuando analizamos una audiometría, podemos sospechar de que se trata o no por ruido y tenemos la obligación de comunicarlo al trabajador para tomar acción, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una hipoacusia inducida por ruido? ¿No? Porque es una enfermedad que daña netamente y únicamente el oído interno. El deterioro suele ser gradual, o sea, avanza poco a poco, no duele, es irreversible y es real porque la persona va a tener una pérdida auditiva. Sin embargo, me preguntan muchas veces, ¿no, doctor? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que yo me expongo a ruido para ya tener una hipoacusia o sordera? Ya, esto es con el paso de muchos años. Generalmente los estudios dicen que si tú estás expuesto, ¿no? Generalmente más de 7 o 10 años a un ruido por encima del límite permisible, vas a empezar a hacer una hipoacusia por ruido. Y de eso lo diferenciamos también, pues, porque hay algunas personas que a veces tienen otra causa de hipoacusia neurosensorial, no necesariamente por ruido, y de ahí lo puedes asociar a si es por un tema laboral o no, porque hay gente que me dice, doctor, yo trabajo expuesto ahora a ruido en el tema laboral hace un año y ahora he percibido que tengo menos audición. En un año no se va a producir esa pérdida por ruido. Generalmente esa es una exposición de años, ¿ya? Puede ser que tengas otros factores o una predisposición aparte para hacer ese daño, que hayas tenido un factor de riesgo cuando eras joven, como les mencioné en el servicio militar. Adicional, el daño inducido por ruido, ¿no? Como les dije, este tipo neurosensorial, porque afecta el oído interno, ¿no? Es bilateral y es simétrico. ¿Qué quiere decir bilateral y simétrico? Que va a afectar siempre a ambos oídos, ¿no? Y generalmente afectación por igual. Es decir, el ruido no te puede afectar más al oído derecho que al oído izquierdo. Si tú tienes una hipoacusia o una sordera neurosensorial en un oído, ya eso no es por ruido, es por otra causa. O si tienes una sordera marcada en un oído y en el otro escuchas mejor, eso tampoco es atribuible a ruido, porque el tema del ruido te va a dañar los dos oídos por igual y es una característica importante que debemos tener en cuenta. Ahora, eso no quiere decir que cuando una persona tenga una sordera más en un oído que en otro, no se haga nada, no se tiene que tomar de todas maneras o hacer un plan de acción o acciones para cuidar ese oído, pero debemos descartar de que sea algo generado por el ruido. En el tema laboral de eso podemos saber si la sordera que estoy teniendo yo es o no por el trabajo, por la actividad que realizo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer la sordera o hipoacusia por ruido? La intensidad, obviamente a mayor intensidad, mayor lesión,
¿no? La frecuencia, ¿no? Los tonos agudos son más lesivos, ¿no? Aquellos sonidos tipo pitido o algo van a generar mayor daño auditivo. El periodo de exposición diaria, cuántas horas al día estés expuesto. Años de exposición, como les dije, para que se genere el daño por ruido, son generalmente más de 7 a 10 años de exposición a ruido. El entorno donde se produce el ruido, si es un entorno abierto, obviamente va a haber un poco de atenuación. Si es un entorno cerrado, se va a escuchar con mayor intensidad. La distancia de la fuente de ruido en la cual te encuentras son condiciones que pueden determinar en la generación del daño. Ahora, esto debemos tener en cuenta, esos son los límites permisibles establecidos en la Resolución Ministerial 375/2008 de ergonomía, ¿no? En la norma de ergonomía tenemos los límites permisibles tanto de luz, tanto de estrés térmico y también de ruido. Y aquí nos dice, ¿no? El tiempo máximo de exposición permitida según los niveles de decibeles al cual estemos expuestos. Por ejemplo, si mi trabajo incluye una exposición a 85 decibeles, lo que me dice la norma es que yo puedo estar expuesto hasta 8 horas al día. Sin embargo, por cada 3 decibeles que aumente en la exposición en el trabajo, el tiempo permitido para yo permanecer en esa área disminuye a la mitad. Quiere decir que si yo me expongo a 88, solo podré estar expuesto 4 horas. Si me expongo a 91, 2 horas. Si me expongo a 94, 1 hora. ¿No? Hay rubros, ¿no? Industriales o por ejemplo en los aeropuertos, ¿no? Los aviones y todo pueden producir ruidos de hasta 100 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que la exposición máxima de un trabajador sin protección a ese nivel es máximo un cuarto de hora, o sea, 15 minutos. Si yo me expongo más, va a haber un daño auditivo. Entonces, generalmente la actividad que nosotros realizamos como conductores difícilmente en algunos casos sobrepase los 85 decibeles. Eso lo va a determinar un monitoreo de ruido, una sonometría o una dosimetría, ¿no? Pero lo que van a tener más ustedes son ruidos de impacto o ruidos no constantes, ¿no? Hay que tener cuidado por eso con los claxon y con todo ese tema que puede generar lo que se conoce como trauma acústico. Entonces, son los límites que debemos tener en cuenta para el caso de los monitoreos. ¿Y cuáles son las medidas preventivas o cuál es lo más importante en el tema de las medidas de prevención? Pues aquí tenemos que se debe elaborar un programa de conservación auditiva cuando hay la exposición al ruido. Este programa consta de equipos de protección personal que se tienen que entregar al trabajador, ya sea tapones auditivos u orejeras que van a atenuar el ruido, el monitoreo de ruido que se tiene que hacer de forma anual y debe incluir el monitoreo del ambiente, conocido como sonometría, así como el monitoreo del trabajador, que se conoce como dosimetría de ruido, en el cual le van a pues instalar un aparatito que va a monitorizar cuánto ruido recibe netamente la persona. Y es importante hacerlo, ¿por qué? Porque la sonometría obviamente tiene limitación y el trabajador generalmente en nuestro rubro, en nuestra actividad, no está expuesto al ruido todo el tiempo, sino va a haber periodos de pausa en el cuales no está expuesto y por eso es importante la dosimetría para saber realmente cuánto ruido recibe. Control de ruido, que es lo que hagamos con esos valores, el monitoreo audiométrico que se hace pues en los exámenes médico-ocupacionales. Sin embargo, la recomendación es que si ya tenemos algún trabajador con algún tipo de sordera o algún tipo de disminución auditiva que pueda atribuirse al tema de ruido, aumentemos la frecuencia de esta audiometría, de repente hacerlo cada año, porque si bien los exámenes son cada 2, la audiometría por lo menos debería hacerse una vez al año y registrar todos estos hallazgos para identificar tempranamente y notificar a los trabajadores con este problema. ¿Ya? Entonces, siempre que ya se identifique que en el ruido o en el trabajo hay 82 decibeles de ruido, ya sabemos que el límite es 85, pero desde 82 yo ya tengo que establecer un programa de conservación auditiva, ¿no? Un programa para prevenir el daño auditivo, ¿no? Si sobrepaso los 85, obligatorio, obviamente, debo tomar medidas, debo EPPs y otras cosas más. Pero ya desde los 82 decibeles debo preocuparme por el tema auditivo en mis trabajadores. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el tema de los equipos de protección personal, que es lo que generalmente se les da a ustedes, ¿no? Estos equipos de protección personal producen una atenuación. ¿Qué quiere decir? Una disminución de la dosis de ruido que ustedes reciben, ¿no? Orejeras, tapones, tienen un nivel de atenuación generalmente, ¿no? Entonces, que se conoce como NRR, ¿no? En inglés, Noise Reduction Rating o promedio de reducción de ruido, ¿no? Entonces, esto es determinado en cada equipo y debemos saber cuánto más o menos atenúa el equipo que yo utilizo, ¿no? Entonces, generalmente en las especificaciones técnicas de los tapones o de las orejeras, ¿no? Nos dan la reducción de ruido en decibeles tipo C.
¿no? Que no es lo adecuado para medir el tema de la dosis de ruido. Entonces, por ejemplo, en esta orejera, ¿no? Nos dice que tiene un NRR de 30, es decir, que te protege 30 del ruido, pero en decibeles tipo C. Entonces yo debo adecuar eso a el tema del ruido. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a decibeles tipo A, es decir, restarle 7. Cuando el decibel tipo C se le resta 7, obtenemos el valor en decibel tipo A. Es decir, en un decibel tipo A, este equipo produciría una protección de 23. Sin embargo, esa protección de 23 no es lo real. ¿Por qué? Porque la característica del oído humano obviamente tiene formas, tiene tamaños y nunca se produce una atenuación perfecta del ruido con los EPP, sea tapones o cero orejeras. Entonces, lo que me dicen las instituciones de conservación auditiva es que a ese valor yo le tengo que dividir entre dos, ¿no? O sacarle el 50%. Y ahí voy a obtener una protección real del equipo. Entonces, si tenemos un equipo, ¿no? Que te produce 30 decibeles en el decibel tipo C, vamos a tener que restarle 7, en este caso sería 23, y dividirlo entre 2 o sacarle el 50%. Y esto sería 11,5. Y esa sería la protección real de este equipo de protección personal, traduciéndolo o pasándolo a la práctica. Por ejemplo, mi actividad, mi tarea, produce 95 decibeles, ¿no? 95 decibeles de ruido. Sin embargo, yo estoy usando orejeras. Ya hemos dicho que las orejeras, ¿no? En este caso, protegen 30 en tipo C, pero yo lo debo convertir a tipo A y sacarle el 50%, que es 11,5. ¿No? Entonces voy a tener que 95 menos los 11,5 que me protege ese equipo, la cantidad de ruido, la dosis de ruido que está recibiendo mi oído es de 83,5. 83,5, ¿sobrepasa el límite? No. Es poco probable que se genere un daño por ruido. Sin embargo, si sobrepasa el nivel de acción que hemos conversado acá, los 82 decibeles, entonces hay la obligación de elaborar un programa de conservación auditiva, no como medida preventiva. Así que debemos tener en cuenta ello. Entonces, ¿cuál es mejor, tapones u orejeras? Los dos tienen ventajas y desventajas. Los dos te van a proteger si lo usas de forma adecuada. ¿Y qué pasa si uso los dos, doctor? Si uso los dos, si uso, yo quiero protegerme, cuidarme más y utilizo tapones, ¿no? Y encima me coloco orejeras. ¿O cuándo debería usar la doble protección? La doble protección, según las instituciones audiológicas, ANSI o NIOSH, están indicados solo cuando el trabajo, ¿no? Tenga una exposición a ruido de más de 105 decibeles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uso dos protectores, no es que la protección de los dos se sumen, es decir, si 11 protege el tapón y 11 protege la orejera, si uso los dos me protege 22, no es así. Generalmente la doble protección se calcula o cuánto protege una doble protección, se toma el que protege más, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo, que el tapón proteja 12 y la orejera 11. ¿Quién protege más? El tapón. Ya, entonces 12. Al que protege más se le suma 5. 12 más 5, 17. Quiere decir que el uso combinado va a protegerme 17. No la suma de los dos, sino al que proteja más se le suma 5. Pero hay que tener cuidado en el sobreuso de ello. ¿Por qué? Porque si no estás expuesto a más de 105 decibeles, no requieres doble protección auditiva. La sobreprotección también puede ser un riesgo para el tema de accidentes, porque va a evitar que tú escuches de repente indicaciones, instrucciones o cosas que te hablen o te digan importantes para tu seguridad, no las vas a escuchar por estar sobreprotegido y puedes sufrir un accidente. Entonces, la protección también tiene que ser adecuada sin que afecte el tema conversacional. ¿Ya? Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de los equipos, ¿no? Hay diferentes tipos de equipos de protección personal, ¿no? Los más utilizables, el tapón de espuma desechable, aquel que se coloca en el oído, dura un día, luego se desecha, ¿no? La ventaja tiene que es confortable para el uso prolongado, no genera una presión a nivel del oído, obviamente es más fresco que las orejeras y puede promover una mayor atenuación, porque se adecua mejor al oído, es decir, puede protegerte más que una orejera, no mucho más, pero sí más, ¿no? A eso hay que, porque hay muchas personas que creen que las orejeras son mejores, no necesariamente. Las desventajas, la atenuación van a depender del ajuste, de cómo te lo coloques. Puede ser difícil aprender la técnica de colocación de los tapones, se ensucia fácilmente, ¿no? Y es de uso único, o sea que lo usas y hay que desecharlo. En el caso del tapón
remoldeado reusable, que es el que muchas veces nos entregan o utilizamos, es confortable también para el uso prolongado, es lavable, hay que lavarlo al final de cada jornada laboral o de cada uso, ¿no? Con un cepillo, agua y jabón, luego dejarlo secar y guardarlo. Generalmente tienen estuches o envolturas, no hay que tenerlo colgado al cuello si no lo estoy utilizando porque se llenan de polvo y se deterioran, ¿no? No absorbe la sudoración, es más fresco también obviamente que las orejeras, pero tienen algunas desventajas, como les dije, la atenuación depende del ajuste, de cómo me lo haya colocado. Debe limpiarse entre usos porque si no puede producirse una infección de oídos y puede aflojarse si tú hablas constantemente o estás masticando constantemente. Las orejeras, las ventajas de las orejeras, que son fáciles de usar obviamente, son buenos para los ruidos intermitentes, puede ayudarlos obviamente también cuando ustedes están expuestos a ruidos que varían mucho de intensidad, ¿no? Y la desventaja es que obviamente se siente caliente o pesado, pues es difícil usar una orejera 8 horas, te genera pues sudoración de oído, pesadez, dolor en algunos casos. Y bueno, su precio es mayor. Entonces, ambos tienen ventajas, desventajas, podemos intercalarlos, podemos usarlos según necesidad o según tolerancia de la persona. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta ello. Bien, hemos terminado con el tema de protección auditiva, ¿no? Luego se les estará enviando también un video de cómo colocarse adecuadamente el equipo de protección personal. Muchas gracias y hasta luego. Listo, Yané, terminamos.